Mi novio siempre decía que odiaba a su ex con una intensidad que rozaba lo obsesivo. No era el típico ya no la quiero ver, sino algo más oscuro, más cargado. Arruinó mi vida, repetía cada vez que alguien mencionaba su nombre. Y yo, al inicio, sentía que debía protegerlo, como si su dolor fuera una herida abierta que yo no debía tocar. Pero con el tiempo, ese odio empezó a incomodarme. La mencionaba demasiado. No importaba el contexto, una canción, una serie, una comida. Siempre encontraba la forma de traerla a la conversación. Lo más extraño era el nivel de detalle con el que hablaba de ella. Sabía que estaba estudiando, con quién salía, qué fotos subía, incluso a qué hora solía conectarse. Cuando le preguntaba cómo sabía tanto, se molestaba y decía que la gente le contaba. Yo quería creerle, de verdad lo intentaba, porque cuando estábamos bien, éramos muy felices. Pero había momentos en los que sentía que yo competía con un fantasma que nunca se iba. Una noche, en una cena con amigos, alguien mencionó casualmente el nombre de su ex, y él cambió completamente. Su expresión se endureció, su tono se volvió cortante, y terminó arruinando la velada, con un comentario hiriente que dejó a todos incómodos. Esa noche, al regresar a casa, le dije que no era normal odiar a alguien de esa forma durante tanto tiempo. Él me miró fijamente, y dijo algo que en ese momento no entendí del todo. El odio es lo único que me queda de ella. En ese instante, algo dentro de mí se encendió, como una alarma silenciosa que no supe interpretar, pero que no dejó de sonar desde entonces. Después de esa noche, empecé a observar más, a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Noté que su teléfono siempre estaba boca abajo, que lo llevaba incluso al baño, que se ponía nervioso cuando sonaban notificaciones en horarios extraños. Una tarde, mientras veíamos televisión, su celular vibró varias veces seguidas. Él lo tomó rápido, pero no lo suficiente. Alcancé a ver un nombre guardado con un emoji extraño, algo que no reconocí. Su reacción fue inmediata, se levantó diciendo que era del trabajo, pero su tono no coincidía con sus palabras. No quise hacer una escena, pero la duda empezó a crecer dentro de mí como una bola de nieve. Esa noche no pude dormir. Cada recuerdo, cada frase, cada reacción suya comenzó a tener un nuevo significado. Al día siguiente, él salió temprano diciendo que tenía una reunión importante. Algo en mi intuición me dijo que no era verdad. No suelo ser desconfiada, pero esta vez sentí que necesitaba respuestas. Horas después, regresó más relajado, incluso cariñoso, como si nada pasara. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. ¿Cómo podía cambiar tan rápido? ¿Cómo podía actuar como si todo estuviera bien mientras yo me estaba desmoronando por dentro? Fue entonces cuando tomé una decisión que nunca pensé que tomaría: esperar el momento adecuado para revisar su teléfono. No por control, no por celos, sino porque necesitaba saber si lo que sentía era real o solo producto de mi inseguridad. Y aunque en el fondo temía lo que podía encontrar, algo dentro de mí ya sabía que nada volvería a ser igual. El momento llegó más pronto de lo que esperaba. Una tarde, él se quedó dormido profundamente después de llegar del trabajo. Su teléfono estaba en la mesa, desbloqueado, como si el destino me estuviera empujando a descubrir la verdad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a despertarlo, pero aún así lo tomé. Al principio dudé, mis manos temblaban, pero finalmente abrí sus mensajes. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. No era solo su ex, eran conversaciones constantes, recientes, llenas de emociones contradictorias. Mensajes donde él decía que la odiaba. Sí, pero también que no podía olvidarla, que nadie la entendía como él, que conmigo todo era más fácil, pero que con ella todo era más intenso. Sentí un vacío horrible en el pecho. No solo me estaba engañando, me estaba usando como un refugio temporal mientras seguía atrapado en su pasado. Había fotos, audios, incluso planes de verse. En uno de los mensajes, ella le preguntaba directamente: ¿y tu novia? Y él respondió: no es lo mismo, contigo es otra cosa. Esa frase fue como una puñalada. Cerré el teléfono con cuidado, lo dejé en su lugar, y me quedé sentada, en silencio, tratando de procesar todo. No lloré de inmediato. Fue más bien una sensación de entumecimiento, como si mi cuerpo se negara a reaccionar. Cuando él despertó, me sonrió como siempre, me preguntó qué quería cenar, y en ese momento entendí que la persona que yo creía conocer nunca había sido completamente real. Esa noche lo enfrenté. No grité, no hice escándalo. Le hablé con una calma que incluso a mí me sorprendió. Le dije exactamente lo que había visto, palabra por palabra. Al principio, como era de esperarse, lo negó. Dijo que estaba sacando las cosas de contexto, que eran conversaciones viejas, que no significaban nada. Pero cuando le repetí sus propios mensajes, cuando vio que no había forma de mentir, su expresión cambió. Se sentó, pasó sus manos por la cara y guardó
Silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, dijo algo que jamás voy a olvidar: la odio, pero también la amo. Sentí que el mundo se detenía. No era solo infidelidad física o emocional, era algo más profundo, más complicado, más destructivo. Le pregunté entonces qué hacía conmigo, qué era yo en toda esa historia. Su respuesta fue aún peor: contigo tengo paz, con ella siento todo lo demás. En ese momento entendí que yo era su escape, su descanso, su lugar seguro, pero no su elección real. Y eso duele más que cualquier engaño, porque no compites con otra persona, compites con una emoción que nunca se ha ido. Intentó acercarse, explicarse, decir que estaba confundido, que necesitaba tiempo, pero yo ya no necesitaba más palabras. Todo estaba claro. Todo lo que había ignorado, todo lo que había justificado, finalmente tenía sentido. Los días siguientes fueron un caos emocional. No lo dejé inmediatamente, y eso es algo que me costó aceptar después. Parte de mí quería creer que podía cambiar, que podía elegirme de verdad, si le daba la oportunidad. Él, por su parte, empezó a comportarse como el novio perfecto, atento, cariñoso, presente. Bloqueó a su ex frente a mí, me mostró su teléfono, me prometió que todo había terminado, pero había algo que ya no podía recuperar: la confianza. Cada vez que su celular vibraba, mi estómago se encogía. Cada vez que salía, mi mente empezaba a crear escenarios. Y lo peor era que él parecía sinceramente arrepentido, pero no completamente libre de ella. A veces, en medio de una conversación normal, su mirada se perdía, como si estuviera pensando en algo más, en alguien más. Yo lo notaba, aunque él intentara disimularlo. Empecé a darme cuenta de que no importaba cuánto lo intentáramos. Había una tercera presencia constante en nuestra relación: su pasado, y competir contra eso es una batalla que no se puede ganar. Una noche, mientras estábamos acostados, le pregunté algo simple: si ella vuelve, ¿qué harías? No respondió de inmediato. Ese silencio fue suficiente para darme la respuesta que necesitaba, porque cuando alguien te elige de verdad, no duda. Finalmente, tomé la decisión de irme. No fue dramático, no hubo gritos ni escenas. Simplemente un día recogí mis cosas, y le dije que no podía seguir viviendo en una relación donde yo era la segunda opción emocional. Él intentó detenerme, dijo que me amaba, que quería intentarlo de verdad, esta vez. Pero ya era tarde, porque el problema no era cuánto me quería, sino que nunca dejó de quererla a ella. Y eso no es algo que yo pudiera cambiar. Salí de esa casa con el corazón roto, pero con una claridad que antes no tenía. Entendí que el amor no debería sentirse como una competencia, ni como un premio de consolación. Merecía ser elegida sin dudas, sin comparaciones, sin fantasmas. Los días posteriores fueron duros. Lloré, dudé, incluso pensé en volver, pero cada vez que recordaba sus palabras, cada vez que recordaba ese: la odio, pero la amo, sabía que había tomado la decisión correcta, porque quedarse habría sido traicionarme a mí misma. Semanas después, supe por amigos en común que había vuelto con su ex. Al parecer, nunca dejaron de verse del todo. Cuando escuché la noticia, sentí una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor, porque confirmaba que todo lo que viví fue real, que nunca fui suficiente para sacarla de su corazón. Pero también alivio, porque ya no tenía que seguir dudando, ya no tenía que seguir preguntándome qué estaba pasando. Todo encajaba. Él no era una mala persona, simplemente era alguien que nunca cerró su historia anterior y trató de construir algo nuevo sobre ruinas. Y yo fui quien pagó el precio de eso. Hoy, cuando miro atrás, no siento odio hacia él ni hacia su ex. Lo que siento es aprendizaje. Entendí que cuando alguien habla demasiado de una persona que odia, probablemente no ha dejado de sentir cosas por ella, y que el verdadero peligro no es el pasado en sí, sino cuando ese pasado sigue vivo dentro de alguien que intenta amarte.